Aleluya. Sabemos, hermanos, que hay, podemos decir, de muchos tipos de necesidades, aleluya. Tanto, digamos, personalmente en cada uno, pero también sabemos que si Dios, yo me acuerdo, hermanos, cuando Dios me permitió, aleluya, abrió puertas en este país, primeramente con toda mi familia, porque toda mi familia vive en España. De mi sangre, aquí vive mi madre, todos mis hermanos, mis hermanas. Y bueno, cuando vino la primera hermana que se vino para acá, de ahí se vino la segunda de las hembras, y me dice, ¿te querés venir para España? Le digo yo que sí. Pero cuando uno, hermano, reconoce y sabemos que somos hijos de Dios, creo que a veces, hermanos, nos equivocamos en decisiones a veces que tomamos. Pero lo importante es que cuando reconocemos y somos hijos de Dios y sabemos que ya no decidimos nosotros, sino Dios decide por nosotros. A dónde vamos, puedo decir, de vivir el resto de los años que Dios nos va a dar. ¿Verdad? Entonces, yo me acuerdo que lo primero que pensé, dije yo, bueno, en el momento tomé la decisión y le dije a mi hermana que sí, pero me acuerdo que me metí una semana y una oración y le decía al Señor. Aleluya. Y siempre le decía, Señor, si es su voluntad, amén, que esos documentos salgan, y si no, pues, si no es su voluntad, que no salgan. Amén. Y me acuerdo que después de que pasó la semana de ayuno y oración, terminó, y a los 2 meses me llama mi hermana y me dice, mira, me dice, te han salido los documentos, me dijo, pero un contrato de trabajo y todo, pero como el problema fue que aquí metieron malos los números del pasaporte, y me dijo, mira, me dijo, tienes que esperar otros 2 meses, porque como metieron mal los números del pasaporte, me dijo, entonces vas a tener que esperar otros 2 meses, me dijo. Y tuve que esperar, hermano, otros 2 meses. Pero si Dios me permitió venir a esta nación, y en cada uno de ustedes también, si Dios abrió puertas por ese aeropuerto, yo digo que hayan venido con papeles o sin papeles, ha sido la voluntad de Dios. Porque si no hubiera sido la voluntad de Dios, no pasan de ese aeropuerto para acá. Amén. ¿Verdad? Entonces, yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque me tiene en esta nación, a veces, digamos, el costumbre, digamos, de Europa no son las mismas costumbres de allá de Centroamérica. Es muy diferente. Más que todo, como les dijera, porque ellos, digamos, tienen cosas diferentes. La cultura, sí. Gracias, hermana. La cultura es diferente, pero tenemos que, digamos, estar en esta nación porque Dios así lo permitió. ¿Verdad? Y lo importante, hermano, para mí ha sido que gracias a Dios aquí es difícil a veces vivir el evangelio, digamos. Uno está, digamos, es el mismo evangelio que vivimos aquí o en Centroamérica. Pero, digamos, aquí hay cosas diferentes. Pero yo creo, hermanos, que si nosotros nos disponemos a mantenernos siempre en el camino de Dios, siempre vamos a permanecer y vamos a llegar hasta el final. ¿Verdad? Entonces, yo, hermanos, sin más pérdida de tiempo, les voy a pedir que se pongan de pie y vamos aleluya, a leer en el libro de Salmos, en el libro de San Mateo, es el capítulo 26. Mateo 26. Gloria al Señor. 26, 36. Amén.
Gloria a Dios. Vamos a leer hasta el 44. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí. Y oró. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo, Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hasta allí vamos a leer, hermanos. Vamos a, aleluya, orar para que sea el Señor, pues, Gloria a aleluya, Dios. hablando mi vida primeramente, aleluya. Y digámosle, Padre, gracias, Señor. Señor Jesucristo, amado. Gracias, Espíritu Gracias, Santo, por la Espíritu oportunidad, Santo, por la Señor, oportunidad, aleluya, que me brinda. Señor Jesús. Oh Dios de los cielos, hable mi vida, Señor, primero mi corazón, a mi alma, Señor, a mi espíritu, Señor Jesucristo. Llene mi boca, mi Dios de los cielos, de su palabra, Señor. Aleluya, Señor, aleluya. Estamos en este lugar porque necesitamos de ti, mi Dios. Estamos en este lugar, mi Dios, aleluya, porque cada día, Señor, necesitamos que usted lo guíe, que usted lo lleve, mi Dios, a donde usted los quiere llevar, mi Dios bendito, aleluya, y sea, Señor, su santa y perfecta voluntad, aleluya, aleluya, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, aleluya. Pueden sentarse, hermanos, aleluya. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, sabemos que, aleluya, Gloria a Dios. el Señor Jesucristo, sabemos que en ese momento, aleluya, se le acercaba a Él, aleluya, su tiempo, aleluya, para ir a la cruz. Amén. Y sabemos que Él como humano también, porque Él sentía, aleluya, también como nosotros, ¿verdad? Él como 100% hombre y 100% Dios, Amén. Él sentía, Él tenía sed, Amén. ¿verdad? Pero a Él en ese momento se le acercaba, aleluya, ese tiempo de ir a la cruz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tenía que cumplir, ¿verdad? La palabra del Señor tenía que cumplirse. ¿Por qué? Porque si no sucedía eso, ¿qué pasaría? Dígame usted.
si la palabra de Dios no se cumpliera en ese momento, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios iba a quedar mentirosa, podemos decir. ¿Por qué? Porque Él tenía que cumplir, Amén, gloria a Dios. ¿verdad? Con el propósito que también, Él fue escogido también. Amén. O sea, Él nació para eso, Gloria a ¿verdad? Dios. Para morir por este mundo. Amén. Aleluya, para poder traer salvación, ¿verdad? Entonces, hay escrituras que hablan y dicen, va como ejemplo en el libro de Juan, el capítulo 1 habla y dice, el verso 11 y 12, dice, a los suyos vino, dice, y los suyos no les recibieron, dice. Pero a los que le recibieron, dice, y creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Sabemos, ¿verdad? Él conoce y Él sabe a quién son los que va a salvar, Amén. ¿verdad? Entonces, Él tiene ya, puedo decir, trazado los que vamos a ser salvos. Amén. Yo puedo decir en este momento aquí que soy salvo. Mientras me mantenga en el camino de Dios, yo tengo esa esperanza Amén. para que en aquel día, yo no sé si ya voy a estar, si ya el Señor me ha llevado, ¿verdad? Así como muchos hijos de Dios que han muerto, ellos tienen esa esperanza para ese día, ¿verdad? De poder recibir y vivir para siempre con el Señor. Gloria a Dios. Y hay escrituras que relatan también que dice que ya hay gente que ya ha nacido para que no van a ser salvos, pues, sino que van a estar al otro lado. Gloria a Dios. Yo me acuerdo que un hermano una vez hizo una pregunta y dice, hermano, dice, ¿y la salvación la podemos perder? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Dígame usted por qué. La podemos perder porque si descuidamos, hermanos, nuestra vida de oración, la lectura de la palabra, ¿verdad? Entonces podemos descuidar, aleluya, eso que es bien importante en cada uno de nosotros, de los que estamos en este lugar. Eso que los ayuda a caminar hacia adelante. A veces, hermanos, vienen momentos difíciles a veces. Pero la misma palabra de Dios habla y dice que es necesario, dice que la prueba venga. Amén. Usted sabe, digámoslo así, cuando, digamos en el mundo, cuando alguien se casa, usted sabe que compra una pareja de anillos. Entonces, pero ese material, cuando lo van a hacer, pasan un proceso en un horno a una cierta temperatura de fuego. Así también nosotros, hermanos, como hijos de Dios, creo que en momentos, todos los que estamos aquí no me van a decir, ni me van a dejar mentir, de que hemos pasado a veces por momentos que a veces hemos querido tirar la toalla. Amén. Pero así como estamos nosotros, hermanos, en esta semana, que hemos decidido disponernos para estar en ayuno y oración, hay gente o hay hermanos o hermanas que tal vez no quieren venir a la iglesia o están desanimados, desanimadas. Por medio de su oración, por medio de que esto que estamos haciendo hoy en este lugar, esas hermanas, no por nosotros, sino por la misericordia de Dios, les va a dar fuerza y que ellos decidan de regresar a este lugar. Amén. A donde ellos tienen que estar cada día de servicio. Y así cada día, pues, vendrán a veces, hermanos, digamos, yo me acuerdo en un tiempo cuando yo me convertí, no quería ir a la iglesia, porque son momentos que pasan, hermano, y que tienen que venir sí o sí. Porque si nosotros queremos decirlo así,
crecer en el camino de Dios, tenemos que estar constantes, no tenemos que ser inconstantes, Gloria a Dios. ¿verdad? Entonces, tenemos que estar siempre en este lugar. Gloria a Dios. ¿Y cómo nosotros lo vamos a fortalecer para seguir adelante? Orando, estudiando la palabra de Dios, buscando de Dios. Sabemos, hermanos, que así es como vamos a llegar hasta el final, ¿verdad? Entonces, cada día, hermano, tiene, dice la misma palabra de Dios, su propio afán, ¿verdad? Amén. Entonces, sabemos que es necesario, hermanos, que caminemos hacia adelante, Amén. que caminemos a donde Dios los quiere llevar, Amén. Gloria porque a es Dios. necesario, hermanos, que marchemos, porque Dios los escogió con un propósito, para ser salvos. Y poder también, hermanos, a través de esta oración que hacemos en este lugar, también podemos orar para que aquellos que no conocen de Dios vengan a este lugar y conozcan de Dios. Aleluya. Yo creo que a usted y a mí Dios puso en el corazón de alguien para que los hablaran de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y así fue como usted y yo conocimos de la palabra del Señor. Mire cómo son las cosas. Como le decía al principio, ya Dios tiene escogido a cada quien Amén. Gloria al de los que Señor. vamos a ser salvos. Yo me acuerdo que cuando yo comencé a aprender el oficio de albañilería, con el señor que andaba, cuando yo comencé todavía él no era cristiano, pero a él le hablaron de la palabra de Dios. Y él me llevaba a mí y me decía, vamos, me decía. A veces cuando uno comienza a ir, hermano, uno va, a veces por ir, ¿verdad? Pero sí, hermana, uno va a veces por ir. Pero es que lo que pasa es que como yo tenía por ahí como 12 o 13 años quizás. Y yo iba con él siempre, pero yo iba solo por ir a oír, pero por aquí entraba y por aquí salía. Entonces, pero ya cuando Dios conoce, hermano, a cada uno de nosotros, y Dios sabe en su tiempo, o qué día, o qué sé yo, en el tiempo que Dios, digamos, uno va a ser convertido verdaderamente. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que aquí, digamos, hay algunas hermanas o hermanos que han nacido en el Evangelio. Y no es que tal vez sea más fácil, hermanos, digamos cuando uno nace en el Evangelio. Porque tal vez alguien puede decir, no, si es más fácil porque como han nacido en el Evangelio. Pero no. Es necesario, hermanos, que los esforcemos cada día. Ahí pongamos, como dice la palabra del Señor, en el libro de Hebreos, el capítulo 12, verso 2, dice, puesto los ojos, dice, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, 12:2. Entonces sabemos, hermanos, que usted y yo somos hijos de Dios, pero tenemos que pasar por momentos difíciles. ¿Por qué? Para poder ir escalando. Porque si no, hermanos, nunca vamos a avanzar en la vida espiritual o crecer espiritualmente. A veces, como les decía, vienen momentos difíciles, pero Dios los ha dejado la palabra de Dios. Dios ha dejado la oración también para que fortalezcamos nuestra alma y seguir hacia adelante siempre. La oración, hermanos, es tan importante que a veces uno encuentra, digamos, hermanos que tal vez uno conoció en el antiguo tiempo y tal vez andan, digamos, no están en el camino de Dios, sino que están fuera. Y a través de la oración usted puede hacer algo por ese hermano. A través de la oración podemos orar por nuestra familia. Podemos orar por un amigo o por alguien que conocimos que
que tal vez no está perseverando. Sabemos, hermanos, que la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también creo que debemos de ser conscientes y sabemos que nosotros le tenemos que echar la culpa a él, ¿verdad? Porque depende de lo que usted y yo decida, eso es lo que vamos a recibir. Si yo decido ya no seguir en el camino de Dios, pero ese es mi problema ya no es problema de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos vamos a nutrir para nosotros poder tomar fuerzas? A través de la palabra, orando, en la casa o aquí en la casa de Dios. Yo me acuerdo que una vez me dijo un hermano, él era convertido ya entonces y no estaba perseverando, y le digo yo, lo invito a la iglesia, le digo, pero usted ya conoce, le digo yo, ¿verdad? Entonces, y me dice, hermano, me dice, es que mire, me dice, para yo ser cristiano, me dice, no es necesario, me dice, congregarse, me dice. ¿Por qué? Le digo yo. No lo digo yo, le digo, sino que la misma palabra de Dios, le digo, dice, le digo, que tenemos que congregarnos, le digo. No dejándonos de congregar, dice, como algunos tienen por costumbres. Entonces, hermanos, en nuestro caminar con Dios, en el camino de Dios, van a venir dificultades, van a venir pruebas. Aún, hermano, mire, a veces hasta en nuestra misma familia, a veces lo sirven, a veces de, ¿verdad?, de tropiezo. Pero cuando usted y yo conocemos y sabemos que somos hijos de Dios y reconocemos que es necesario seguir hacia adelante, vamos a seguir. Pero eso depende, como le digo, de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso, solo fíjense cuando habla la palabra de Dios que dice que, cuando habla la palabra de Elías, dice que él oró, dice, para que cayera fuego sobre el holocausto. Le oró a Dios. A veces podemos decir, o qué sé yo, pensar, y cayó fuego, dice la palabra, ¿vale? Y consumió, dice el holocausto. Entonces, Dios, hermano, siempre está atento a escucharlos. Siempre está atento a esperar que los acerquemos cada día hacia Él para poder cultivar nuestra vida espiritual a través de la oración, a través de la palabra, o a través de un consejo que también cuando venimos aquí a la casa de Dios, así es como vamos a ser los fuertes en el Señor. Así es como vamos a seguir hacia adelante. Amén. Porque yo a veces me pregunto y digo, si yo voy un día, pero no voy el resto de días de la semana, o no voy el fin de semana, mi vida espiritual, hermanos, se va a ir hacia abajo. Cada día vamos a ir menguando hacia abajo, ¿verdad? Entonces es necesario, hermanos, seguir hacia adelante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque dice la palabra del Señor que la oración es una arma poderosa. Es la que lo va a fortalecer, es la que lo va a guiar hacia la verdad del Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y por eso, hermanos, no tenemos que, a veces puede venir un desánimo o puede venir algo sobre usted, ¿verdad? O tal vez, a mí ya me ha pasado aquí, hermano. Yo me acuerdo cuando yo vine en el 2009. Bueno, en el 2009, vine en el 2008, pero en el 2009 me quedé sin trabajo. Entonces estuve sin trabajo 7 meses. Yo tenía una familia a quien mandarle allá en mi país, pero
la verdad que lo que Dios quiere es que los esforcemos y busquemos de Él, porque la misma palabra de Dios dice, buscad, dice primeramente, dice el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, dice, vendrán, dice, por añadidura. Él es, hermanos y hermanas, el que va a poner, el que va a abrir puertas y también cierra puertas. Amén. Porque eso es así, ¿verdad? Entonces, pero también Dios cuando cierra una puerta, no le va a cerrar la puerta que tiene para darle algo peor, sino le va a dar algo mejor todavía. Y por eso, hermanos y hermanas, debemos de luchar, de pelear por esta salvación tan grande. Aleluya, por ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, sabemos que el compromiso es con Dios, no es con los hombres. El compromiso es con nuestro Dios y debemos de caminar y caminar, así como le dijo Caleb al Señor, dame ese monte, le dijo. Pero si él le dijo así, él sabía por qué. Tenía su motivo, ¿no? Entonces, algo iba a pasar también. Amén. Fíjese, ayer nosotros, yo iba con el hermano Manuel y íbamos platicando acerca, hermanos, de esta semana de ayuno que estamos haciendo. Porque eso es así. Le decía yo de que el enemigo se va a levantar, porque se va a levantar. Pero tenemos a un Dios que es más poderoso que el enemigo. Amén. Algo puede suceder. ¿Por qué? Porque Él sabe que tal vez si yo estaba débil en el Señor, yo me estoy fortaleciendo en estos ayunos. Amén. Yo estoy tomando fuerzas para seguir en el Señor Jesucristo. Cada día, para no quedarlos, aleluya, en aquel día. Entonces, y platicábamos y le decía yo, vea que el enemigo va a querer hacer algo, se va a querer levantar. Pero si usted y yo estamos conscientes que va a suceder eso, sabemos, hermanos, que puede suceder, pero tenemos a Dios que es el que los va a fortalecer más todavía, para no hacerle caso a eso que puede venir. Tal vez en este momento, verdad que estamos en lo que estamos haciendo en el ayuno, aleluya, y lo estamos haciendo con un propósito. Ustedes saben que viene una actividad y es necesario, hermanos, hacer, aleluya, ayunos. ¿Para qué? Para que Dios use los predicadores ahí en esas actividades, en actividades de varones, actividades de jóvenes, actividades hermanas también de mujeres, para que Dios respalde su palabra, para que Dios lleve almas a esos lugares también, porque de eso se trata, ¿verdad? Así como a usted le hablaron, como a mí me hablaron de la palabra de Dios, también es necesario que la gente que Dios tiene escogida que llegue, pero va a llegar a través de la oración de alguien. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, así, hermanos, vamos a seguir hacia adelante, vamos a seguir ayunando, vamos a seguir orando por lo que sea, hermano, por algún problema que tal vez haya en una familia, en algún matrimonio, orando por la casa pastoral, porque ellos necesitan también de nuestra oración. Amén. Gloria al Señor. ¿Verdad? Gloria a Dios. Hay una escritura que habla y dice que debemos de orar, dice, unos por los otros, Amén. para que caminemos juntos en el mismo sentir. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Salmos, el capítulo 84. Y vamos a leer el verso
el verso 8. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice la palabra del Señor: Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Aleluya. Sabemos, hermanos, que cuando usted se presenta delante de Dios, no importa la necesidad que sea o por qué usted le va a pedir a Dios. Como decía el hermano, va en lo que él leyó. Sabemos que vamos a recibir, pero vamos a recibir en su tiempo. Amén. No en el tiempo cuando nosotros queremos. Porque a veces, hermanos, cuando no recibimos, a veces hay desesperación. A veces hay aflicción, ¿verdad? Porque tal vez hay una familia, pero Dios no es que Él los prueba, sino que Él permite que a veces suceda algo. A ver hasta dónde podemos nosotros aguantar, esperando en la voluntad de Dios. Entonces, sabemos, hermanos, en el antiguo tiempo, cuando habla y dice, habla del rey David y dice, de que él dice, esperó, dice, pacientemente. Pero ¿cree usted que es fácil ser paciente? Es difícil, a veces, hermanos, hasta con nuestros propios hijos. A veces los desesperan. Sí, así es, hermanos. Entonces, los afligen. Gloria a Dios. Sí, hermanos, es así. Pero es así, hermanos. Pero tenemos a un Dios que Él es el único que los ayuda y nos da la fortaleza para poder esperar en Dios. Pero siempre vamos puedo decir, a esperar en Dios y esperar lo que Él nos va a dar. Amén. Gloria al Señor. ¿Verdad? Entonces, a veces hay dudas. Amén. A veces dudamos. Yo me acuerdo cuando yo estaba esperando mi bendición para tener la familia. Gloria al Señor. Yo le oraba al Señor, yo le decía que usted no se imagina cuánto tiempo tuve que esperar. Y llegué a dudar del Señor. Y a los 3 años, el Señor me permitió, ¿verdad? Entonces, tenía que esperar al tiempo de Él, no a mi tiempo. Sabemos, hermanos, que a veces es difícil, pero no imposible para Dios. Amén. Gloria a Dios. Él es el único que los va a ayudar a caminar, a marchar, a buscar de Él siempre, ¿verdad? Entonces, sabemos que Él tiene preparado algo para usted y para mí, Amén. pero todo en su tiempo. Cuando a veces, hermanos, hay un problema en la familia y tal vez no los ponemos de acuerdo, es difícil a veces, pero para el hombre, para el ser humano, nosotros como humanos, a veces Amén. Gloria a Dios. decimos hasta cuándo va a venir la bendición, pero en el tiempo de Dios llegará. No los tenemos que desesperar. Entonces, sabemos que llegará en su tiempo. ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas al Señor? Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. El Evangelio, hermano, no es fácil, Amén. pero no imposible también. Amén. Sabemos que si escogimos este camino,
tenemos que seguir y llegar hasta el final. Amén. Así como el apóstol Pablo dice, y hablaba en una escritura, dice, he terminado, dice, mi carrera. Gloria al Señor. He peleado la buena batalla, ¿verdad? Y él coronó y se lo llevó el Señor. Gloria a Dios. Sabemos, hermanos, que cada día es necesario poner los cuentas delante de Dios. La venida de Dios está cerca, hermanos. Amén. La venida del Señor cada día se acerca más y más, porque la palabra del Señor habla de tantas cosas que han sucedido y siguen sucediendo. La palabra de Dios habla de guerras, rumores de guerra. Habla de, digamos, de terremotos, de temblores. Y todas esas cosas han pasado y seguirán pasando. Amén. Gloria al Pero dice Señor. la palabra, solo son principios de dolores. ¿Verdad? Entonces, sabemos que tenemos que caminar en el camino de Dios y seguir hacia adelante, guardándolos para el Señor, congregándonos y alabando a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, así, hermanos, este ha sido mi pequeña, aleluya, enseñanza, hermanos, Amén. en esta mañana. Amén. Y así va a pasar Gloria a hermana Dios. Ingrid a este lugar.